Buen día, que la paz de Dios esté con ustedes en su levantarse y en su acostarse. Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy, en este día, queremos dar una enseñanza o parte de una enseñanza y le titulamos Rebeldía, pero es parte de rebelión. No vamos a ver todo más que rebeldía, pero digamos que es un proceso, ¿verdad? Porque es desobediencia, rebeldía, rebelión, etc. Entonces vamos a ver que la rebeldía pues es desobediencia y la rebeldía surge en la eternidad, en el corazón del lucero, y con esa voluntad ya en rebeldía, en rebelión, en desobediencia, es con lo que induce la caída de Adán y de Eva. Esto lo tuvo que hacer Satanás porque él no podía tocar la vida perfecta de creación. Entonces tenía que matar a Eva precisamente para poderse relacionar con ella. Entonces, ya de alguna manera hemos visto cómo fue profanando cada uno de sus sentidos, ¿verdad? Hasta que finalmente le pegó a la fe. Y entonces, ¿verdad? Cuando habla con Eva, le está mintiendo, la está engañando y en esto está, por supuesto, calumniando, desmintiendo a Dios, porque él hizo traición a Dios. ¿Sí? Entonces, queremos leer primer libro de Reyes 13, lo vamos a leer todo. Yo cuando leí, bueno, lo he leído varias veces, pero como unas 2 veces que lo leí, me pareció muy fuerte lo que decía el Señor, ¿verdad?, al respecto de este varón, porque le llama rebelde y a mí se me hacía como que pues no era para tanto. Y lo que pasa es que cuando uno no vive principios, ¿verdad?, uno considera que Dios exagera. Entonces, en la medida que la persona va viviendo principios, va estando más de parte de Dios porque se va santificando. Entonces, conforme lo he ido leyendo cada vez más, ¿verdad? Pues uno se da cuenta que sí, nosotros pensamos porque generalmente el ser humano es desobediente, es rebelde, porque esto es en realidad lo que influenció y lo que inyectó Satanás a Adán y a Eva. Y todos venimos de Adán y Eva caídos. Entonces muchas veces cuando se está inmerso en el pecado, ¿verdad? Pues ni siquiera percibes el aroma de pecado, porque estás inmerso ahí. Entonces es muy importante que nosotros acatemos, que nosotros entendamos por el Espíritu Santo una palabra que es importante, ¿verdad? En la Escritura, ¿verdad? Una palabra que, por ejemplo, rebelde, ¿qué es rebelde? ¿Sí? Entonces, muchas veces tú consideras, ¿verdad?, que tus hijos, bueno, pues te desobedecen en algunas cosas, pero no les llamas rebelde. Y la desobediencia es rebeldía. La obediencia a medias es rebelión, ¿sí? Bueno, vamos a leer el primer libro de Reyes 13. Nosotros tenemos que entender que tanto la desobediencia como la rebeldía es pecado y que el pecado siempre va a contaminar. Una de las razones por las cuales, las cuales Dios sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén fue, punto número 1, porque en esa condición de muerte espiritual, si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran tenido vida eterna, pero con pecado. Y la otra es que, como el pecado contamina, iban a contaminar todo. Entonces, la desobediencia, la rebeldía, es pecado y contamina, ¿sí? Bueno, vamos a leer el primer libro de Reyes 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Adonai, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Adonai y dijo: altar, altar,
así ha dicho Adonai, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Entonces, está dando este profeta el nombre del varón que va a hacer eso. Esto es por vía, por supuesto, de Dios. El Señor es el que está hablando a través de este varón, ¿sí? Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Adonai ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, por cuanto este varón iba de parte de Dios, el Señor lo estaba guardando, lo estaba respaldando. No permitió que Jeroboam le tocara. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, como él había dicho. Conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Adonai. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Adonai tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Adonai y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces aquí estamos viendo que no le gustó lo que el varón de Dios habló, decretó, ¿verdad? Y quiso prenderle y la mano se le secó. Pero aún así, Jeroboam le pide al varón de Dios que ore para que su mano sea restaurada. ¿Cómo no le oró él a su altar? ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que cuando el Señor ordena algo y tú eres obediente, ¿verdad? El Señor va a respaldar, ¿sí? Dice el número 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Adonai, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá, de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Entonces, aquí es muy importante porque recordemos que la mentira tiene como propósito engañar. Es maldad, es idolatría. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Entonces, el otro, el varón de Dios, al escuchar que era profeta,
pues casi que se identificaron, ¿verdad? Estaban hablando el mismo lenguaje. Cuidado, esto es muy importante. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Adonai diciendo, le estaba mintiendo, ¿sí? Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, dice que un ángel, ¿sí? Entonces, el Señor habla, ¿verdad? Por figuras a los profetas, por sueños, por visiones, por ángeles, ¿verdad? Entonces, él sabía el lenguaje de un profeta y así lo engañó. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Adonai al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Adonai, por cuanto has sido rebelde al mandato de Adonai, y no guardaste el mandamiento que Adonai tu Dios te había prescrito. Entonces está diciendo por cuanto has sido rebelde, por cuanto has desobedecido, ¿sí? Porque fue Dios el que le habló, fue Dios quien lo envió, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo le sale este otro varón diciéndole que es profeta y le está mintiendo, y con eso el otro se dobló, ¿sí? Lo hizo desobedecer, lo desvió del camino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque alguien que habla te dice que es cristiano o le ves una Biblia y piensas que lo es. No, tenemos que aprender a ver por el fruto. Tenemos que conocer el fruto. Y tenemos que conocer el fruto por experiencia porque tú estés viviendo fruto del Espíritu, ¿sí? Dice el versículo 22, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Adonai te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta hablaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde. Está reconociendo que fue rebelde. El que le mintió, ¿verdad? Sabe que su comportamiento era rebeldía porque no obedeció la voz de Dios. Obedeció una voz extraña. Fue rebelde al mandato de Adonai. Por tanto, Adonai le ha entregado al león que le ha quebrantado y ha matado conforme a la palabra de Adonai que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos le ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Adonai contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. O sea, eso no es diseño de Dios. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes
de los lugares altos. Al que quería, no al que Dios le decía. No buscaba a Dios para decir, consagro a este, pongo a este como sacerdote. No, él era del pueblo y al quien él quería. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Bueno, aquí la palabra rebelde del hebreo 4784, Mara, que es raíz primaria, que es ser, hacer amargo o hacer amargo, o desagradable, rebelarse, provocar, amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Entonces aquí ya de alguna manera vimos que es el enojo, ¿verdad? Y entonces vemos que también el enojo está asociado a rebeldía, a rebelión, ¿sí? A amargura. En el diccionario Chávez dice que es ser obstinado. Entonces una persona rebelde es una persona obstinada. Números 20:10 nos dice, vamos a leer desde el 7, y habló Adonai a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai, como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oh, ahora, rebeldes, obstinados, les está diciendo, ¿sí? Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces, una persona obstinada es una persona rebelde. Un pueblo obstinado es un pueblo rebelde. Un rey rebelde es un rey obstinado. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. En el diccionario Vine, Mara, que es el significado de rebelde, que es amargura, ¿verdad? En el Vine dice que es contender y que es disputar. Vimos también que en el caso que una persona con enojo es una persona contenciosa, ¿verdad? Que le gusta contender. Dice que es el conflicto que provoca la arrogancia. Vemos aquí Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Porque decíamos que la rebeldía contamina, la desobediencia contamina, porque todo esto es pecado. Entonces el pecado contamina. Entonces, son cosas que están en el antiguo pacto, pero que, por supuesto, ¿verdad? Que cuando pasan en casa, la gente no se da cuenta. Tú ves a tu hijo bien portado y se empieza a juntar con un amiguito que es rebelde, con un amiguito que utiliza malas palabras, con un amiguito que habla en doble sentido, y vas a empezar a ver cómo tu hijo cambia. Cómo empieza a contestarte, cómo empieza a desobedecerte, cómo empieza a decir groserías. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. Ahora, aquí es muy importante. Tú no puedes dejar pasar eso. Tú tienes que ser varón o mujer sabia, ¿verdad?
buscando el Espíritu Santo para que tú puedas hablar y puedas enderezar y puedas arrancar por el Espíritu Santo, desarraigar para que no se tuerza esa plantita, ese hijo tuyo, para que no se desvíe del camino, porque el pecado contamina. Entonces, esta rebeldía, esta rebelión, esta desobediencia viene desde la eternidad con Lucero. Así fue como influenció la caída de Adán y Eva. Entonces, toda la humanidad traemos poco más en expresión, pero eso. Entonces, de veras, tenemos que ir alineándonos poco a poco a lo que son los principios de Dios. Entonces, es desobediencia, es rebeldía, es rebelión, ya siguen otras degradaciones. Ahora, sí es muy importante que nosotros sepamos, ¿estamos en Cristo? Sí. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Lees la palabra? A lo mejor sí. Oras y a lo mejor buscas al Espíritu Santo, sí. Pero si tú desobedeces, si tú eres rebelde, sabes que tu espíritu se va deteriorando, tu espíritu se va degradando, ¿sí? Entonces, no podemos ignorar las cosas, ¿verdad?, que nos alejan del Señor. Todo esto, ¿verdad?, viene a ser cosa que opera en la carne y es una alineación al enemigo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que estemos alineados a las cosas de Dios, a los principios de Dios. Entonces, es realmente en ese sentido. Nos dice, ¿verdad?, Isaías 3:8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Adonai para irritar los ojos de su majestad. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado porque la desobediencia irrita a Dios. Y mira que yo te estoy diciendo que el Señor es grande en longanimidad. Pero entonces, Él se va doliendo. ¿Sí? Entonces nosotros lo estamos en ese sentido lastimando al Señor, lo estamos ofendiendo a Dios, porque Él es santidad, porque Él es justo, porque Él es poderoso, porque Él es el Dios de principios, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 9:7, dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Adonai tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Adonai, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo que en realidad no estaban obedeciendo a Dios. La rebeldía, la desobediencia es un desafío a Dios. La rebelión viene a ser un nivel mayor. Ahorita no vamos a ver rebelión, ¿sí? Pero la desobediencia y la rebeldía, ¿verdad? Digamos que sería el siguiente paso, ¿verdad? Es un desafío a Dios, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso es porque en realidad la persona no tiene un crecimiento, que es un niño, no importa lo que tengas en Cristo. Bueno, tú simplemente date cuenta, los niños siempre están desafiando a la autoridad, siempre, ¿sí? Entonces, quiere decir que una persona en desobediencia, una persona en rebeldía, es una persona, ¿verdad?, que puede tener conocimiento de la palabra, sí, pero que no la ha vivido, que no ha experimentado lo que es el fruto. Y entonces sigue siendo niño, entonces está en desobediencia, habla solamente de conocimiento, está en rebeldía, ¿sí? Y entonces no puede tomar herencia, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Jeremías 4:17, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardad, vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra la ciudad de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor
de ella porque se rebeló contra mí, dice Adonai. Entonces está hablando de cómo en realidad su pueblo en nada le quiso obedecer. ¿Sí? Se rebeló contra mí, dice Adonai. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que correr tras dioses extraños con D minúscula, ¿verdad?, es rebelión, pero hay maldad. ¿Sí? Por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces, Mara es amargura. El enojo es amargura. En la rebelión o en la rebeldía hay amargura. Entonces hay enojo. ¿Sí? Mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Entonces, aquí, ¿verdad?, algo importante en ese significado de Mara, que es rebeldía, ¿verdad?, es precisamente desobedecer, la desobediencia. No guardar el o los mandamientos de Dios es desobedecer, es ser rebelde, ¿sí? Y nuevamente la obediencia a medias es rebelión. Entonces, este profeta de Dios, este varón de Dios, ¿verdad?, obedeció, pero a medias, porque finalmente se fue con el que le engañó. Dice, bueno, ya nada más son 2 versículos, ¿verdad?, del capítulo que leímos del primer libro de Reyes, 13, de 21, ¿verdad? Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Adonai, por cuanto has sido rebelde al mandato de Adonai y no guardaste el mandamiento que Adonai tu Dios te había prescrito. ¿Sí? Ahí mismo el 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios que fue rebelde, ¿sí?, al mandato de Adonai, por tanto Adonai le ha entregado a león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Adonai que él le dijo. Entonces, fíjate bien que en ningún momento dijo este varón que le engañó, ¿verdad?, al varón de Dios, no, ¡ay, cómo! Está como que afirmando que fue rebelde, ¿sí?, que tuvo una obediencia a medias. Obediencia a medias es rebelión, es rebeldía, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Nos dice aquí, ¿verdad?, Salmo 105, 28, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Entonces aquí quiere decir, ¿verdad?, que obedecieron, ¿sí? Entonces aquí la rebelión tenemos que considerar, quizá, ¿verdad?, tú dices, bueno, que hubo rebelión o que hubo rebeldía en contra de tu papá y en contra de tu mamá. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, fue contra Dios. Te voy a decir por qué. Porque esa estructura, ese diseño, padre, madre, fue puesto por Dios. Sí, porque Dios es el que, el dueño del diseño matrimonial, el dueño del diseño de la familia. Entonces, no fue a tu papá, no fue a tu mamá, ofendiste a Dios. Dice Salmo 107, 11, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Sí? Entonces, ser rebelde es desobediencia, es ser desobediente, es aborrecer, ¿sí? Y es porque Dios le está diciendo, mira, vamos a ver aquí, por ejemplo, Éxodo 20. Vamos a leer del 1 al 5. Aquí estamos diciendo, ¿verdad?, que ser rebelde es ser desobediente y que entonces ser rebelde estás aborreciendo. Fíjate bien.
20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses con D minúscula ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso. Entonces, Él les está ordenando esto, les está mandando esto, que no se inclinarán a dioses con D minúscula, ¿verdad? Extraños. ¿Por qué? Pues Él está diciendo aquí, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Entonces, punto número 1, te está mandando que no lo hagas. Y entonces si lo haces, es que hay maldad en tu corazón. Lo estás haciendo por maldad, ¿sí? Entonces dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, quien lo está haciendo tiene maldad y lo está aborreciendo a Dios. Entonces, fíjate aquí una de las cosas. ¿Acaso tú sientes o sentías, digamos, cuando estabas sin Cristo, cuando te inclinabas a una imagen, cuando ibas a peregrinaciones, que aborrecías a Dios? No, ¿verdad? Ni siquiera te acordabas de Él. Pero por cuanto Él lo deja escrito, por cuanto la palabra, Dios está hablando a través de la palabra, si tú lo estás haciendo hay maldad y lo estás aborreciendo. Aquí no es de que tú tengas un sentir, ¿verdad?, en contra de Dios, porque ni siquiera te acordabas o te habías realmente separado de Él voluntariamente, es decir, le echaste la culpa y dijiste, con permiso Dios, ¿verdad? Yo me voy con la Virgencita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no había un sentir de sentimientos, pues. Entonces, pero estás aborreciendo porque lo estás haciendo, porque escrito está, porque lo está mandando. Entonces, si tú lo haces por cuanto Él lo está mandando, quiere decir que hay maldad y que hay aborrecimiento hacia Dios, a su mandato, a su palabra, a su voz, a su voluntad, a su determinación. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? No es de que no se refiere a que tengas un sentimiento de odio, de aborrecimiento, como nosotros solemos, como humanos, ¿verdad?, tener hacia alguien más, ¿sí? Es decir, como lo que el ser humano experimenta, ¿sí? La envidia produce aborrecimiento, ¿sí? Odio, es algo que el ser humano siente, ¿verdad? Aquí no. Aquí dice que por cuanto tú estás desobedeciendo lo que Él está mandando en su palabra, lo estás aborreciendo. Es rebeldía, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice en Números 20:24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Entonces, bueno, lo mismo le pasó a Moisés, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser temerosos del Señor para estar totalmente alineados a Él, ¿sí? Dios, la forma de reinar, de gobernar, es muy clara en Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía sus sentimientos, sí, sus pensamientos, sí, sus emociones, sí, su mente, sí, su voluntad, sí, pero todo decidió someterlo, dedicarlo a la voluntad de Dios. Y así es como gobierna Dios. Así es como el Señor quería gobernar cuando creó a Adán, ¿sí? Que sometiera a Adán su voluntad a la voluntad de Dios y el Señor se manifestara.
Y así es como el Señor quiere, ¿verdad? Que ahora nosotros sometamos nuestra voluntad, punto número 1, para que lo conozcamos, ¿sí? Para que sepamos y entendamos que todas las cosas, ¿verdad?, las convierta bien. Que su voluntad es buena, santa y perfecta, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a ver y cómo vamos a dar testimonio y cómo vamos a ser testigo si no sometemos nuestra voluntad a su voluntad? Si ni siquiera conocemos la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no lee la palabra, no busca del Señor. Entonces, es en ese sentido. Entonces, es ser obedientes, ¿verdad?, a la voz de Dios, a su mandato, a su palabra, a su voz, a su voluntad, a su anhelo, a su deseo, a su determinación, ¿sí? Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Adonai nuestro Dios. Deuteronomio 9:23. Ahora, aquí importante es una de las cosas que cuando una persona no obedece es porque no tiene fe. La gente hace lo que cree, lo que tiene fe. Por eso vemos nosotros que Adán y Eva, ¿verdad?, creían en Dios porque le obedecían. Pero cuando Satanás profana los sentidos de Eva y quebranta su fe en Dios con engaño, con mentira, con astucia, con palabras bonitas. O sea, una de las cosas que hizo Satanás, ¿verdad?, es estudiar bien a Eva, ver sus debilidades, ver cómo se le podía acercar, ¿verdad?, para entramparla, ¿sí? Entonces, cuando logra eso, pues entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Hablar mal de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces que Eva le creyera a él. Y una vez que le cree Eva a Satanás, le obedece, ¿sí? Entonces, cuando una persona cree, obedece. Si tú buscas el significado de fe, te vas a encontrar que dice obediencia, ¿sí? Entonces, la gente obedece lo que cree, ¿sí? Entonces, aquí nos dice en Deuteronomio 9:23, y cuando Adonai os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Adonai, vuestro Dios, y no le creísteis ni le obedecisteis a su voz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos realmente, todo esto el Señor lo deja, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos. Cuando alguien obedece es porque cree, es porque tiene fe, ¿sí? Nos dice aquí Deuteronomio 1:43, y os hablé y no disteis oído. Cuando una persona, cuando vemos obediencia, dice oír inteligentemente. Es atender y entender. Entonces, para poder obedecer es muy importante el oído. Que tu oído esté, ¿verdad?, no taponado. Que tu oído no esté seducido, ¿sí? Que tu oído, ¿verdad?, esté realmente, ¿verdad?, limpio, abierto, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que si tú no lees la palabra, tu oído no está abierto. Entonces, ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí nos dice, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes. Quiere decir que una persona que su oído no lo tiene apercibido a las cosas de Dios es una persona rebelde. Una persona que no lee la palabra es una persona que se va a inclinar a la desobediencia, a la rebeldía.
su oído no está abierto a las cosas de Dios. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Adonai y persistiendo con altivez subisteis al monte. O sea, ya esto lo hicieron, ¿verdad? Después de tiempo. Cuando Dios ordenó que fueran, no fueron. Cuando van a escudriñar la tierra prometida, ¿sí? Entonces, no fueron entonces. Tienes que leer ahí números 13 y 14, ¿sí? Para que tú veas todo esto. Y ya cuando el Señor, ¿verdad? Ya cuando vienen de regreso y dan el informe, ¿verdad? Ya los que no habían ido, entonces ya quieren ir, pero ya estaban fuera de tiempo. Entonces, ya no estaban, lo que te quiero decir es de que cuando el Señor ordena ve, es porque Él va contigo. Él te está guardando, Él te va a respaldar, Él te va a proteger. Regresan, y ahora los que no quisieron ir, ahora quieren ir, ya el Señor ya no los va a respaldar, porque todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Todo tiene que ser en el tiempo de Dios, ¿sí? Y entonces aquí nos dice, ¿verdad? Pero salió a vuestro encuentro el amorreo. Pues claro, porque Dios ya no estaba ahí con ellos. Que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Adonai, pero Adonai no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nuestro oído esté ejercitado, esté abierto, esté como un radar, ¿verdad?, para precisamente escuchar la voz de Dios. Aquí, primer libro de Samuel 12, 14, 15. Entonces, aquí vemos que no oír la palabra de Dios, no leer la palabra de Dios, va a traer desobediencia y va a traer rebeldía. ¿Por qué? Porque vas a ignorar lo que el Señor quiere. Entonces vas a hacer, ¿qué? Pues tu voluntad. ¿Sí? Dice, si temiereis a Adonai y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Adonai, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Adonai vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Adonai, y si fuereis rebeldes a las palabras de Adonai, la mano de Adonai estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, cosas que la gente en Cristo está aún cargando, ¿verdad?, es porque hubo desobediencia en nuestros ancestros, ¿sí? Y entonces nos dejaron ruina, ¿sí? Pero en Cristo Jesús hay liberación, en Cristo Jesús hay libertad. Entonces nosotros vemos que la rebelión viene a ser un desafío. Rebelión es desobediencia, pero viene a ser un desafío a la orden, a la voluntad, a la autoridad de Dios. Y nuevamente, ¿verdad?, esto implica que no hay crecimiento. Los niños desafían a la autoridad constantemente. Y meten en problemas, ¿sí? ¿Y por qué? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios es justo, ¿sí? Y entonces, desafiar a Dios, pues es volverse contra Dios. Es volverse entonces en contra de su justicia, en contra de su palabra, su voluntad, sus mandamientos, ¿sí? Lamentaciones 1:18. Ahora, esto pues no solamente queda ahí. Aquí la cuestión es de que desobediencia, rebeldía, pues es algo que trae maldición. Y es algo que de alguna manera alcanza tus generaciones. En Lamentaciones 1:18, Adonai es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Entonces, quiere decir que
la rebeldía, la desobediencia, que viene a ser pecado, que es maldición, alcanza las generaciones, ¿sí? Entonces, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Entonces, en ese sentido puedes ver, por ejemplo, Deuteronomio 27, del 15 en adelante, y Deuteronomio 28, del 13 en adelante. Entonces ahí está hablando toda una serie de maldiciones que finalmente, ¿verdad?, dejaron los ancestros. Es decir, que los ancestros, ¿verdad?, estuvieron en desobediencia y que de alguna manera eso nos alcanzó. Pero que gracias a Dios en Cristo Jesús, ¿verdad?, nos trae libertad. Dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Adonai, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Entonces, cada una de estas situaciones de desobediencia, rebeldía, pues como es pecado, entonces, nuevamente, la paga del pecado es muerte. Y hoy te digo que, aunque estemos en Cristo Jesús, cada vez que la gente vive en la carne, al viejo hombre no le agrada la voluntad de Dios, no le agrada la vida del Espíritu, pero en la medida que tú vives en la carne, tu espíritu se va deteriorando. Si tú vives en desobediencia, si tú vives en rebeldía, si tú estás en enojo, si tú aborreces, si tú odias, ¿verdad? Todo eso va deteriorando, va degradando, va retrocediendo tu espíritu, aun en cuanto Jesús le dio vida, porque eso ya es de tu voluntad. Entonces, fíjate bien, una de las cosas que antes de Cristo teníamos la muerte espiritual. Y entonces el enemigo nos llevó por distintos caminos. Entonces, ese espíritu que estaba muerto, el enemigo lo quiso degradar cada vez más. ¿Para qué? Para llevarlo a un punto tal de degradación para que no tuviera vida en Cristo Jesús. Pero ve el poder de la vida en Cristo Jesús cuando se cree y se le recibe. Pero entonces, todo eso lo hizo el enemigo con la finalidad de que tú no llegaras a Cristo. Pero mira el poder del Señor. Entonces, a unos los sacó de brujería, hechicería, a otros de perversiones, ¿verdad? A otros de robo, ¿verdad? Bueno, pues esa vana manera de vivir, ese espíritu que ya tiene muerte espiritual, el enemigo con esa vana manera de vivir lo va degradando más, ¿verdad? Hasta punto, ¿verdad? ¿Tú cómo crees que esté el espíritu de un brujo hechicero, de un satánico? Degradado. Pero sin embargo, ¿verdad? Muchos van a venir a Cristo, ¿sí? Entonces, el enemigo va a hacer todo lo posible porque tú no vengas a Cristo. Te va a llevar por diferentes caminos, ¿verdad?, para que tu espíritu se degrade más. Pero lo que hizo Dios en Cristo Jesús es poderoso, porque nos dio vida en Cristo Jesús. Pero ahora, estando en Cristo, lo que va a hacer el enemigo es quererte regresar nuevamente a la condición antes de Cristo. Entonces, ¿cómo estabas antes de Cristo? En una condición de condenación, de cautiverio, de muerte espiritual, ¿sí? Y potencialmente muerte eterna y segunda muerte, ¿sí? Pero entonces cuando vienes a Cristo, ¿verdad?, se quita la muerte espiritual y por consiguiente la muerte eterna y la segunda muerte. Pero lo que el enemigo va a querer hacer es de que tú no leas la palabra, que tú no busques del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tú vivas en el viejo hombre, en la carne, ¿verdad? Porque entonces de todos modos, ¿verdad?, tu espíritu lo que va a hacer si tú vives en la carne, en los enojos, en la rebeldía, en la desobediencia, es que se va degradando. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué?
porque el Espíritu Dios lo hizo para que nosotros le adoremos. Dios lo hizo para que nosotros intercedamos. Dios lo hizo para que nosotros tengamos comunión con Él. Y eso Él no lo soporta, porque eso Él lo hizo como lucero en la eternidad. Entonces, pues, por un lado, que no vengas a Cristo. Y si ya llegaste a Cristo, gloria al Señor, pero que no leas la palabra, que no busques al Espíritu Santo, que no tengas comunión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seas un cristiano ignorante. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, porque así no constituyes ningún peligro para él. Entonces, tenemos que, eso lo hace el enemigo porque aún hay yugos, lazos, cadenas, velos. Y entonces, si tú no lees la palabra, pues eso no cae. Si tú no te liberas, pues eso no cae. Pues si tú no buscas el Espíritu Santo, pues eso no cae. Y entonces el enemigo sigue teniendo derechos legales. ¿Sí? ¿Tienes la nueva vida? Sí, pero entonces estás como Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y sale, pero no puede caminar. ¿Por qué? Porque estaba vendado. Esas vendas implican yugos, lazos, cadenas que le impedían seguir a Cristo. Y eso tiene que ser quitado con la palabra, con el Espíritu Santo, con la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, Dios los bendiga. Que sus vidas crezcan sobremanera por el Espíritu Santo. Benditos son del Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús. Amén.